Se había anunciado que esto iba a venir, una movilización muy grande, un paro que era de alguna manera convocado por una serie de sindicatos que son muy poderosos en Argentina. Esto a raíz de las medidas que ha tomado el presidente Javier Milei. Bueno, y efectivamente hoy día salió muchísima gente a la calle. Por cierto, el gobierno dice que fueron muy pocos, los sindicatos dicen que fueron, pero muchísimo. Esto es un paro nacional, no fue solamente en Buenos Aires, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. Raúl, ¿qué tan potente fue el paro? Fue potente en el sentido de que los sindicatos lograron una paralización, lo hicieron en forma escalonada, sobre todo en Buenos Aires, donde, como suele ocurrir en Santiago también, hacia las 7 de la tarde, las 19 horas, se cerró el metro, dejaron de correr la mayoría de líneas de buses y por lo tanto la gente, anticipando esta situación, por cierto, se retiró muy temprano, lo más temprano que pudieron, a sus hogares, es decir, una situación que nosotros conocemos. Pero, como tú bien señalabas, hay una discrepancia importante sobre el número de personas que participó. Los sindicatos hablan de cientos de miles y el gobierno habla de decenas de miles, incluso avanzaron en un momento la cifra de 40.000. Esto en Buenos Aires, porque como tú bien señalaste, hubo paro en todo el país, fue un paro nacional, convocado principalmente por la CGT y otros grandes sindicatos. Y esto ocurre apenas a 45 días de iniciado el gobierno de Javier Milei. Y esto, es decir, es un récord también. Normalmente hay una cierta luna de miel, hay un periodo en que hay tanteo, pero, y de hecho el expresidente Macri también enfrentó un paro, pero tardaron bastante más los sindicatos en llegar al paro. Pero a diferencia de lo que ocurrió hoy, en que fue relativamente pacífico, no hubo mayores incidentes, pese a todas los temores y la prohibición de que los que marchaban ocuparan las calles, tenían que mantenerse en las veredas. Finalmente, claro, la masa de personas era tan grande que ocuparon las calles, pero todo transcurrió con relativa calma. No fue así en el paro que le hicieron al comienzo del gobierno de Macri, en que hubo muchos heridos, hubo balacera. En este caso, los sindicatos mantuvieron el orden, estaban bastante bien estructuradas las marchas y, bueno, los sindicatos se dan por satisfechos con haber notificado a Macri que no van a permitir que implemente el conjunto de sus políticas, una muy importante a la cual objetan distintos sindicatos, es el vasto programa de privatizaciones de empresas estatales, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, la línea aérea principal de la Argentina, y una serie bueno, también se ha hablado de una privatización creciente de yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa petrolera argentina, y todo esto ha provocado el rechazo total de los sindicatos y también uno de los temas más importantes, no solamente para los sindicatos, es el pedido que está incluido en esta ley Omnibus por parte de Milei, de que el Parlamento, el Congreso, le delegue una serie de facultades y que pueda gobernar básicamente por decreto, ateniéndose a esta ley marco, a esta ley Omnibus y a un decreto, pero eso serían las medidas que él quiere adoptar. Ahora, es una ley que tiene más de 600 artículos, por lo tanto, abarca un aspecto muy amplio, muy completo de la realidad argentina y, de hecho, ya, bueno, esto no tiene que ver con las privatizaciones, pero también otro de sus ideas clave es la reducción del Estado y, poniéndolo en práctica, ha reducido a la mitad el número de ministerios. Sí, es interesante seguir de cerca esta confrontación entre, bueno,
el mundo sindicalizado y la gente en Argentina sale muy rápidamente a la calle, y la posición de un presidente que acaba de llegar y llega con una serie de promesas algunas de las cuales ya están empezando a formalizarse, y otras que eran repotentes y eran extraordinariamente interesantes en los debates, bueno, ha quedado como atrás. Me estoy refiriendo básicamente a la idea que tenía el presidente Milei de eliminar el Banco Central. Sí, no la ha desechado, pero ha dicho que la va a postergar. Tiene una serie de problemas prácticos importantes. Si cerrar el Banco Central iba acompañado de la dolarización, es decir, tomar el dólar como la base de la moneda nacional, y para eso necesita una cantidad de dólares que la Argentina no tiene, si no, no quedarían sin circulante, de manera que lo ha postergado, no sé si por decisión de las dificultades o porque le ve menor viabilidad ahora, pero eso es algo que está por verse. Los que sí participaron muy ampliamente, y uno lo ve en las imágenes, fue un alto número de pensionados, porque los pensionados han sufrido mucho en los últimos gobiernos, es decir, en los últimos 2 gobiernos, los pensionados han perdido casi el 40% de su capacidad adquisitiva. Y Milei ha advertido que dentro de los recortes del gasto fiscal, los pensionados van a volver a sufrir algunos recortes significativos, y muchos de ellos ya están en una condición muy precaria, considerando la inflación galopante que vive la Argentina. Piensa solamente que en el último mes la inflación fue del orden del 25%, es decir, pierdes un cuarto de tu ingreso si no te reajustan. Eso son cantidades descomunales para cualquier persona, especialmente la de bajos recursos. Sí, no, de todas maneras, y sobre todo si estamos hablando de pensionados, que son personas que, bueno, ya no tienen la capacidad de generar ingresos como cuando estaban empleados, digamos. Y esa situación en cualquier parte del mundo, acuérdate tú, las situaciones de movilización que tuvo Macron cuando él sugirió pasar a los pensionados de los 65, creo, a los 70 años, no me acuerdo si era de 65 a 70 o era de 60 a 65, y salieron una cantidad enorme de gente a la calle súper rápido, porque eso significaba una situación que era muy riesgosa para la propia vida y sobre todo para la mantención laboral. Claro, Fernando, si no me equivoco, era de 62 a 64. Era claro, por ahí, sí. Pero era dentro de los 60 y era un alza de 2 o 3 años que salieron así, porque los franceses también salen a la calle con una rapidez pero salvaje, salieron muy fuerte y fue noticia en todas partes. Bueno, ahí la psicología humana es que, digamos, una cosa es no conseguir lo que tú quieres, es decir, si tú no logras que te paguen, quieres emplearte y no consigues que te paguen el salario al cual tú aspiras, es una cosa, pero que te quiten algo que ya tienes y con lo que has vivido y que es una conquista adquirida, duele muchísimo más. Hay muchos estudios sobre eso en términos de movimientos sociales, y eso fue en gran medida lo que pasó en Francia. Pero volviendo a la Argentina, esto fue un primer round que transcurrió en forma muy civilizada, para felicidad de todos, no me cabe duda, sí. Pero los sindicatos han advertido que se mantienen movilizados y que siguen absolutamente opuestos a una gran cantidad de las políticas de Milei, de manera que esto, me temo, va a ser un tema que vamos a volver a conversar varias veces. Sin duda, además es el país que es limítrofe con nosotros más largo, con mayor contacto, y por lo tanto es interesante
así como ellos nos ven a nosotros también, nosotros verlos a ellos bien directamente, y por lo tanto vamos a estar conversando, por cierto, bastante de lo que pasa con la presidencia de Javier Milei. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, Fernando, gracias, chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.